Ya, tenemos que darle la parte 4. Ya, sean bienvenidos a la parte número 4 del libro La revelación de los templarios. En la ocasión manifestada, una sola actividad consistente en publicar un periódico titulado Circuit y que, según la terminología del mismo priorato, debía servir para informar y defensa de los derechos de las libertades de los inquilinos de vivienda de renta limitada. Fleur Habitation o Logement Modéré en Francia. En el registro figuran 4 funcionarios de la asociación, el más interesante de los cuales y ahora más conocido es un tal Pierre Plantard, director además de Circuit. Veo que no tengo el modo pausa en mi grabación. Eso es realmente un poco desalentador, antes lo tenía. Ya. Desde esa nódida declaración, sin embargo, el priorato de Sion ha sido dado a conocer a un público mucho más amplio, no solo dado de la imprenta de sus estatus, incluida la firma de quien supuestamente fue el gran maestre Jean Cocteau, aunque esto, como es natural, también puede ser una falsificación, sino que el priorato ha aparecido en varios libros, empezando en 1962 con Les Templiers son par nous de Gerard de Sede, que incluía una entrevista con Pierre Plantard. En el mundo de habla inglesa de la fama del priorato aún tendría que esperar 20 años más. En 1982 apareció en las librerías el fenomenal superventas de Michael Vaughan, Richard Lake y Henry Lincoln de Holy Blood and the Holy Grail, y la controversia subsiguiente hizo del priorato un tema de moda en las conversaciones y debates públicos con mucho más amplio. Lo que este libro afirmaba en cuanto a la organización y deducía de sus supuestos objetivos lo conmemoramos aquí más adelante. De lo publicado hasta la fecha resalta la figura de Pierre Plantard como personaje llamativo que domina a la perfección el arte de los políticos, eh, consistente en mirar cara a cara al entrevistador mientras responden a las preguntas de una contestación distinta de lo que se les ha pedido. Nacido en 1920, asomó por primera vez la vida pública en 1942 durante la ocupación alemana de Francia, cuando publicó un periódico titulado Vaincre pour une chevalerie, totalmente acrílico frente al opresor nazi, o mejor dicho, publicado con la aprobación del mismo. Este era oficialmente el órgano de la Orden Alpha Gel, una sociedad cuasi masónica y caballeresca con sede en París, de la cual Plantard se hizo gran maestre a su temprana edad de 22 años. Publicaba sus editoriales al principio con la firma de Pierre de France, luego Pierre de France Plantard y por último sencillamente Pierre Plantard. Esta obsesión con lo que él afirmaba ser la grafía correcta de su apellido se manifestó de nuevo cuando adoptó el título más sonoro de Pierre Plantard de Saint-Clair, que es el nombre bajo el cual aparece en The Holy Blood and the Holy Grail, el que usó mientras fue gran maestre de priorato en 1981 y 1984. Actualmente Vaincre es el título de boletín interno del priorato, el cual publica Pierre Plantard de Saint-Clair con colaboración de su hijo Thomas. Así pues, quien trabajó en tiempos como delineante de un instalador de radiadores y supuestamente tuvo a veces dificultades para pagar el alquiler, ejerció, sin embargo, una considerable influencia en la historia de Europa, pues Pierre Plantard de Saint-Clair, bajo el seudónimo de Capitán Way, la eminencia gris de los comités de salvación pública que prepararon el retorno al poder del general Charles de Gaulle de 1958. Consideramos ahora la naturaleza paradójica del priorato de Sion ante todo. ¿De dónde sale en realidad la información pública acerca de esa organización y qué crédito merece? Como se ha escrito de Holy Blood and the Holy Grail, fue la fuente primaria es una colección de solo 7 enigmáticos documentos conservadores en la Bibliothèque Nationale de París, y conocido bajo el nombre de Dossiers Secrets. A la primera
inspección de tales expedientes secretos no son más que un cajón desastre lleno de genealogías y textos históricos con algunas obras alegóricas más recientes que se atribuyen a autoridades anónimas o que describen bajo obvios seudónimos o que no tienen nada que ver con lo que se les atribuye. Muchas de estas alusiones se refieren a la supuesta obsesión merovingia de la asociación y se centran en el famoso misterio de René de Chateau, la remota aldea languedociana que fue el punto de partida de la investigación de Bainken y Lincoln, sobre lo cual volveremos más adelante. Sin embargo, también emergen otros temas principales que son mucho más significativos para nosotros y que trataremos enseguida. El primer artículo de los expertos de los expedientes secretos fue depositado en 1964, aunque este fechado en 1956, el último fue depositado en 1967. Razonablemente podríamos hacer caso omiso de la buena parte del contenido de los expedientes y tomárnoslo como una especie de chanza. Es la relación. Ay, así va a tener que ser. Ya. ¿Esto cuánto va? 49. Va. Es la relación inmediata, pero hay que precaverse contra ella porque nuestra experiencia de privatización y de sus modus operandi nos indica que les agradaba la información deliberada y detallada detrás de una cortina de humo compuesta por absurdos tergiversaciones, ocultaciones y hay un designio muy serio y muy perseverante. Desde luego, lo que ni en un millón de años habría fascinado ni motivado por mucho tiempo a unos genios tan grandes como Leonardo e Isaac Newton es el supuesto afán de restaurar el desaparecido linaje de los merovingios a una posición de poder, cualquiera que sea, en la Francia moderna, a tenor de las pruebas que se hallan en los expedientes secretos, la demostración de la supervivencia de la dinastía más allá de Dagoberto II, por no mencionar la de la prolongación clara e inequívoca de dicho linaje hasta finales del siglo XX, es frágil, en el mejor de los casos, y la novelesca para quien considere el asunto con predisposición menos favorable. Al fin y al cabo, quien quiera que haya intentado reseguir su propio árbol genealógico 2 o 3 generaciones atrás sabe que punto de empresa se vuelve pronto difícil y problemática. Cuesta imaginar que hombres de la categoría de Isaac y Newton y Leonardo quedasen demasiado impresionados por la proposición de una sociedad británica, digamos, que los invitase a colaborar en la restauración de los descendientes de Haroldo II, el confesor, muerto por los hombres de Guillermo el Conquistador en 1066. En cuanto al poder priorat del En cuanto al moderno priorato de Sion, la empresa de restaurar la dinastía merovingia se intuye bastante dificultosa. No solo está el problema de persuadir a la Francia republicana de la conveniencia de retornar a la monarquía que rechazó hace más de un siglo, sino si ese fuese posible y si se lograse demostrar la continuidad de la línea de sucesión merovingia, Queda todavía que ese linaje en particular no puede sustentar ninguna pretensión porque en tiempos de los merovingios aún no existía siquiera el reino de Francia. Como ha dicho escuetamente el autor francés Jean Robin, Dagoberto fue rey en Francia, pero en modo alguno rey de Francia. Dagoberto fue rey en Francia, pero en modo alguno rey de Francia. Oh. Los dossiers secrets serán un absurdo total, pero da que pensar la medida del esfuerzo de los recursos que se dedican a ellos y a sustentar sus pretensiones. Incluso el escritor francés Gerard de Sede, que llenó muchas páginas alineando argumentos tras argumentos para pulverizar la causa merovingia aducida por los expedientes, ha acabado por admitir que se invirtió en ellos una cantidad de erudición y de recursos estudiosos y académicos fuera de toda proporción con una supuesta finalidad. Aunque irritado por ese mito delirante, sin embargo, saca una conclusión de que detrás de todo eso hay un misterio auténtico. Un rasgo curioso de dossiers es la constante implicación que se insinúa entre líneas a saber de los autores que tuvieron acceso a archivos oficiales de la administración y la policía. Por citar solo dos ejemplos, de entre 1967 se agregó a los dossiers un cuaderno intitulado La Serpent Rouge, atribuido a 3 autores, Pierre Feuguere, Louis Saint-Martin y Gaston de Cotter, y fechado el 17 de enero de 1967, aunque en resguardo del depósito de la Bibliothèque Nationale llevare
fecha de 15 de febrero, este extraordinario texto de 13 páginas, generalmente alabado como ejemplo de talento poético, utilizado también simbolismos astrológicos, alegóricos y alquímicos, pero resulta que estamos ante un asunto siniestro, porque los tres autores fueron hallados ahorcados con menos de 24 horas de diferencia entre el 6 y el 7 de marzo de aquel mismo año. Va sobreentendido que las muertes fueron consecuencia de su colaboración como autores de Le Serpent Rouget, pero otras investigaciones ulteriores han demostrado que la obra fue añadida al depósito de los dossiers en el 20 de marzo, es decir, después de que aquellos fuesen hallados muertos, y que se falsificó deliberadamente el resguardo antedatándolo a febrero. Sin embargo, hay en esa extraña historia algo todavía más chocante, y es que los tres supuestos autores no tenían en realidad ninguna relación en ese panfleto, ni con el priorato de Sion, si a eso viene. Por lo visto, alguien había aprovechado la ocasión de aquellas tres muertes extrañamente coincidentes en el tiempo y el punto al servicio de sus propios y sin duda no menos extraños fines. Pero ¿por qué? Tal como señala de Sede, solo transcurrieron 13 días entre las muertes y el depósito del cuaderno en la Biblioteca Nacional, de manera que alguien trabajó muy rápido, tanto es así que da a entender que ese verdadero autor o autora o autores estaban en el secreto de las investigaciones policiales, y Frank Marie, un escritor y detective privado, ha demostrado de modo concluyente que la máquina de escribir utilizada para elaborar la Serpent Rouget volvió a hacerlo en la confección de otros documentos posteriores de los expedientes secretos. Está luego el caso de los falsos documentos de Lois Bank, uno de los supuestos pergaminos del siglo XVII hallados por un cura francés a finales del siglo pasado, que supuestamente demostraban la continuidad del linaje merovingio. Fueron comprados por un caballero inglés en 1955 y depositados en una caja de una sucursal londinense de Johnny Bank. Aunque en realidad nadie ha visto esos documentos, se supo que existían cartas que confirmaban el hecho de estar depositados firmados por tres destacados hombres de negocios británicos, todos los cuales habían estado relacionados anteriormente con los servicios secretos de su país. Sin embargo, en el curso de la investigación de Messianic Legacy, la continuación de Holy Blood and the Holy Grail, Weygand, Lake y Lincoln consiguieron demostrar que las cartas eran falsificaciones, pero incorporaban en su confección partes de documentos auténticos que exhibían las firmas auténticas y las copias certificadas de los nacimientos de los tres hombres de negocios. Sin embargo, el punto más significativo de lo más largo alcance es que el falsificador, quien quiera que fuese, debió de obtener esas partes de unos papeles auténticos de los archivos de administración francesa por vías que implican seriamente a los servicios secretos franceses. Una vez más nos quedamos con una fuerte sensación de extrañeza. La realización de tan complicada estratagema debió suponer una enorme cantidad de dinero, esfuerzo y tal vez incluso riesgo personal, pero al mismo tiempo en última instancia no se le ve finalidad alguna, aunque en este... Perdón. Vamos bien. Ay. Aunque una vez más quedamos con una fuerte sensación de extrañeza. Aunque en este sentido el asunto no hace más que seguir la vieja tradición de los servicios de inteligencia, donde a primera vista no sean más que operaciones de desinformación. Bueno, hay buenas razones para recurrir a paradojas, no obstante, e incluso a contrasentidos de lo más chocante. Lo más absurdo tiende a fijarse en la memoria. Una argumentación lógica que se nos presenta como la demostración escrupulosa de una realidad ejerce sobre nuestra mente inconsciente un efecto singularmente poderoso. Al fin y al cabo, esa es la parte de nuestro ser donde se originan nuestros sueños, los cuales funcionan con el mismo tipo de paradojas y enormes hilación lógica, y esa mente inconsciente es la motivadora, la creadora, que una vez enganchada sigue operando durante años, por más subliminal que haya sido el mensaje, hasta estrujar la última partícula de significado simbólico de lo que no era en apariencia más que una párrafa de jerga sin sentido. Los escépticos que tan listos se creen muchas veces son sorprendentemente ingenuos, y eso proviene de lo que ven todo blanco o negro, verdadero o falso, que es precisamente como les conviene a determinados grupos que lo vean. Por ejemplo, ¿qué mejor sistema para llamar la atención por una parte, pero excluyendo por otra a los entrometidos e indeseables, y
ocasional curioso despistado, sino presentar a la opinión pública una información intrigante en apariencia, pero al mismo tiempo virtualmente absurda. Todo sucede como si la mera aproximación de la realidad del priorato constituyese una realidad de una especie de iniciación. Si esta no estaba destinada para ti, la cortina de humo te alejará eficazmente de cualquier investigación más profunda, pero si lo estaba, por alguna razón no tardarás en recibir esa orientación adicional o en descubrir tú mismo por medio de una serie de sospechas coincidencias estas informaciones adicionales acerca de la organización, gracias a lo cual todo viene a encajar repentinamente. En nuestra opinión sería un gran error desdeñar los dosieres secretos solo porque su mensaje explícito sea demostrablemente implausible. El mucho trabajo que se han tomado en su elaboración es un claro indicio de que tienen algo que ofrecer. Cierto que no sería la primera vez que un desequilibrado que un desequilibrado que un desequilibrado víctima de una obsesión dedica toda su vida a una tarea improba y totalmente inútil, de manera que un número de horas dedicadas a un trabajo no implica de por sí que los resultados sean merecedores de nuestra atención y respeto, pero cuando nos las tenemos que ver con un grupo que evidentemente está desarrollando un complicado plan, esto considerado en conjunto con todos los demás indicios y pistas, como se verá en claridad más adelante, evidencia sin duda que algo pasa, o intentan decirnos algo o intentan ocultarnos algo. Sin embargo, siguen dejando caer insinuaciones de que se trata de un asunto de importancia. Blanco y negro nuevamente, chicos. Esto es mi añadido. Así pues, ¿qué partido tomamos en cuanto a las pretensiones históricas del priorato? ¿Se retrotraen verdaderamente sus orígenes del siglo XI, que ya es y ha contado en sus filas con todos los nombres ilustres que dicen los expedientes secretos? En primer lugar, se puede deducir que siempre es difícil demostrar la existencia actual o histórica de una sociedad secreta. Por definición, cuanto más exitosa haya tenido en permanecer secreta, más arduo será corroborar su existencia. No obstante, si se logra demostrar la aparición reiterada de los mismos intereses, temas, propósitos, entre los que se afirma pertenecer a un grupo de distintas épocas, sería plausible e incluso sensato popular que tal grupo ha podido existir en realidad. Por implausible que parezca la anónima de los grandes maestres del priorato, según viene dada en los dossiers secrets, el estudio de Baingan, Lake y Lincoln estableció que no es una lista arbitraria. Hay un efecto convincentes relaciones entre varios grandes maestres sucesivos, además de conocerse entre sí y estar estrechamente emparentados en algunos casos. Esas luminarias compartieron ciertos intereses y preocupaciones. Sabemos que muchos de ellos estuvieron asociados con movimientos esotéricos y otras sociedades secretas con los francmasones y rosacruces y la Compagnie du Saint-Sacrament, todas las cuales tienen algunos objetivos comunes. Hay, por ejemplo, un tema claramente hermético que discurre a través de sus publicaciones conocidas, una emoción auténtica suscitada por la profecía de que el ser humano llega a convertirse en casi divino dada la extensión constante de sus fronteras del conocimiento. Por otra parte, nuestras averiguaciones independientes expuestas en nuestro libro anterior han confirmado que los individuos y las familias que en decurso de los siglos supuestamente intervinieron en los asuntos del priorato son los mismos mantenedores de lo que podríamos llamar el gran engaño del santo sudario. Como ya hemos visto, tanto Leonardo como Cottieu utilizaron símbolos heterodoxos en sus obras pictóricas, supuestamente cristianas, pese a la diferencia de 500 años. La imaginaria de que el uno y el otro utilizaban los representa como notablemente constantes en lo suyo. Y en efecto, otros escritores y artistas plásticos de las relaciones con el priorato han incluido también motivos semejantes en su producción, lo cual comunica bastante fuerza de la hipótesis de que tomaron parte de algún tipo de movimiento organizado de la clandestinidad y que ya debía de hallarse bien establecido en la época de Leonardo, y puesto que se ha afirmado que tanto este como Cottieu fueron grandes maestres y aceptamos sus preocupaciones comunes como un indicio más razonable deducir que fueron miembros destacados de primera atención o por lo menos de algún grupo bastante parecido. Es irrefutable el conjunto de pruebas que reúne Baingan, Lake y Lincoln en The Holy Blood and the Holy Grail en cuanto a la existencia histórica del priorato, y en 1966 todavía publicaron más pruebas, algunas de ellas debidas a otros estudios de una nueva edición revisada y puesta al día el mismo libro, el cual es lectura obligatoria para quien quiera que se interese por este misterio. Es The Holy Blood and the Holy Grail. Creo que es la única sangre y el santo grial. No, creo que lo tengo acá.
que lo tenía por acá. Bueno, seguiremos. ¿Dónde me quedé? Ya, estamos aquí. Complicaron el panorama todavía más. Según ellos, la importancia del linaje merovingio no era fantasía de un puñado de monárquicos excéntricos. Con esta afirmación trasladaron todo el asunto a otro terreno completamente distinto y tal que, desde luego, captó la imaginación de millones de entusiastas lectores del libro. Decían que Jesús se había casado con María Magdalena y que esa unión tuvo descendencia. Jesús sobrevivió en la cruz, pero su mujer salió del país sin él y se llevó a los niños a una colonia judía afincada en lo que hoy es el sur de Francia. Fueron los descendientes de estos quienes llegaron a ser caudillos de los sicambrios y así se creó el linaje real de los merovingios. Con esta hipótesis, la mayoría de los temas del priorato parece que encajan, pero arroja otros problemas fundamentales por su cuenta. Como hemos visto, es imposible que ninguna línea sucesoria, no importa quién descendiese, sobreviva en la forma pura que sería necesaria para sustentar semejante campaña. Es innegable que hay buenas razones para propugnar que Jesús estuvo casado con María Magdalena, por lo menos tuvo algún tipo de relación íntima con ella, sobre lo cual volveremos luego con más detalle, incluso que sobrevivió a la crucifixión en realidad, y aunque muchos crean que lo contrario, no fue necesario esperar a la hora de Bain, Lake y Lincoln para que alguien propusiera estos dos acertos que habían sido discutidos entre numerosos académicos muchos años antes de la publicación de Holy Blood y de Holy Grail. Creo que es la única sangre y el santo grial. O no recuerdo cómo era. Sí tengo el libro. Las premisas subyacentes de su argumentación tropiezan, no obstante, con la dificultad principal, y nuestros autores tenían muy claro que así era, por lo cual evitaron escrupulosamente llamar la atención sobre ella. Para ellos, los merovingios son importantes porque eran descendientes de Jesús, pero si éste sobrevivió a la cruz, sería imposible decir que murió por redención de nuestros pecados, ni que resucitó. Según eso, no fue divino, ni era hijo de Dios. Siendo así, ¿para qué íbamos a fijarnos en sus supuestos descendientes? Cabría preguntar. Claro, piénsalo bien. En ese grupo de descendientes tan traídos y llevados figuras, según se cree, nada menos que el mismo Pierre Plantar y Saint-Clair, pese al lenguaje hiperbólico que utilizan algunos comentaristas cuando se refieren a la hipótesis, cumple observar que él nunca ha pretendido ser descendiente de Jesús, nunca se subraya lo bastante que lo que confiere a la idea del linaje merovingio su prometida importancia no es la idea cristiana de que Jesús fue Dios encarnado, con lo cual sus descendientes habrían sido divinos de alguna manera. El fundamento de toda creencia es que como Jesús era del linaje de David y por tanto rey legítimo de Jerusalén, este título recae automáticamente en su familia futura, aunque solo sea un plano teórico por ahora. El poder que se reclama para la conexión merovingia no es divino, sino político. Baingen, Lake y Lincoln obviamente construyeron su teoría sobre afirmaciones encontradas en los dossiers secretos, pero en nuestra opinión fueron algo selectivos en cuanto a cuáles de las pretensiones elegían citar como pruebas. Por ejemplo, los dossiers dicen que los reyes merovingios, desde su fundador Meroveo hasta Clodoveo, quien se convirtió al cristianismo, eran reyes paganos del culto de Diana. Sin duda habría sido difícil compaginar esto con la idea de que fuesen descendientes de Jesús o de una tribu judía. Otro ejemplo de esta curiosa selectividad por parte de Baingen, Lake y Lincoln es el del momento del documento Montgomery. Se trata de, según ellos, un relato que apareció en el archivo particular de la familia Montgomery y les fue comunicado por un miembro de esta. Su fecha originaria no se conoce con seguridad, pero la versión que ellos vieron datada del siglo XIX, valora, si lo valoraron fue porque en esencia respaldaba las teorías alusivas de Holy Blood y de Holy Grail, aunque naturalmente no se podía pretender que fuese una prueba de ellas, pero al menos establecía que una de aquellas ideas de la que Jesús estuvo casado con María Magdalena era conocida por lo menos un siglo antes de que ellos emprendieran su investigación. El documento Montgomery cuenta la historia de Yeshua, de Ben Joseph, Jesús, sus hijos de José, casado con Miriam, María de Betania, personaje bíblico
que muchos creen que ser la misma María Magdalena. A consecuencia de una insurrección contra los romanos, María fue detenida y si le devolvieron la libertad fue solo porque estaba embarazada. Entonces huyó de Palestina hasta recalar en Galilea, en lo que hoy es Francia, donde dio a luz una hija. Perdón, en donde huyó de Palestina hasta recalar en Galia, lo que hoy es Francia, donde dio a luz una hija, aunque se comprende fácilmente que Baugen, Lake y Lincoln traen a colación el documento Montgomery en apoyo de su hipótesis. Extraño que no profundizan más en ciertos aspectos del relato. En esta crónica se describe que María de Betania como sacerdotisa de un culto femenino, lo mismo que la afirmación de que los merovingios adoraron a la diosa Diana. Esta introduce a una historia de una matiz claramente pagano, difícilmente conciliable con la noción de que el principal interés del priorato tenga que ver con la comunidad del linaje del rey judío David, el cual incluye a Jesús como como se sabe. Es interesante observar que el moderno priorato se ha abstenido de confirmar ni desmentir la hipótesis de The Holy Blood and the Holy Grail, y eso reaviva nuestras sospechas. ¿Será posible que el priorato de Sion esté jugando al escondite con nosotros? Una cosa que empezamos a ver muy evidente era que la ambición motivadora del priorato no podía ser el poder po- puramente político que postulan Baugen, Lane y Lincoln. Una y otra vez los dossiers citan personas, sean los propios grandes maestres u otras vinculadas con el priorato, que no fueron primordialmente políticos sino ocultistas. Por ejemplo, Nicolas Flamel, el gran maestre de 1398 hasta 1418, fue maestro alquimista. Robert Flood, 1595 a 1637, era Rosacruz. Y más cerca de nuestra época, Charles Nodier, gran maestre, 1801 a 1844, uno de los más influyentes promotores de la renovación moderna del ocultismo. Incluso Sir Isaac Newton, más gran maestre en 1691 y 1727, hoy más conocido como científico y matemático, fue también devoto alquimista y hermético, que poseía ejemplares de los manifiestos Rosacruces y lleno de márgenes de anotaciones en su puño y letra. Y también está Leonardo da Vinci, naturalmente otro genio totalmente mal entendido por los modernos, pareciéndoles que un intelecto tan agudo no podía ser sino producto de la mentalidad materialista. En realidad, y tal como hemos visto, estrella sus obsesiones de otras fuentes completamente distintas y hacen de él un candidato idóneo más nómino de los grandes maestres del priorato. Sorprende que, si bien reconocen los intereses ocultos de muchos de estos personajes, Baugen y Lake y Lincoln no parecen darse plena cuenta de lo que significa tales obsesiones. Al fin y al cabo, en muchos de esos casos lo oculto no era una afición ocasional, sino la verdadera empresa principal de sus vidas. Y nuestra propia experiencia indica que los individuos relacionados con el moderno priorato también son ocultistas asiduos. Así pues, ¿qué secreto concebimos que fuese capaz de retener durante tanto tiempo la atención de las mejores cabezas ocultistas del mundo, una vez reconocidas que la implausible historia de los merovingios, una vez cortina de humo, por más persuasivos e innovadores que hayan sido los autores de The Holy Blood and the Holy Grail, su explicación de los móviles y sus objetivos del priorato no acaba de darnos satisfacción? Ocurre algo así, ocurre algo ahí, pero dado el esfuerzo que se le viene dedicando desde hace siglos, es muy poco probable que se trate únicamente de la legitimidad de la monarquía francesa. Lo que sea debe implicar un peligro tan grande para el status quo que incluso ahora, pese al siglo de las luces y a lo que se ha sobrevivido después, hay que tenerlo en secreto, cuidadosamente vigilado por una red clandestina de iniciados. Casi desde los principios de nuestro estudio sobre Leonardo y el sudario de Turín, tuvimos la invencible sensación de que habría en efecto un secreto celosamente guardado por un reducido grupo de elegidos. Conforme avanzaba nuestra investigación, no podíamos desprendernos de la sospecha de que los temas que íbamos detectando en la biografía y la obra de Leonardo tendrían un estrecho paralelismo con los que descubríamos en el material difundido por el priorato. Sin duda valía la pena verificar las insinuaciones de que esos mismos temas estaban entretejidos asimismo en la obra de Jean Cocteau. Ya hemos descrito el mural de ese artista en la iglesia de Notre Dame de France en Londres, pero ¿qué relación tendría ese imaginario de sorprendente originalidad con una obra muy anterior como la de Leonardo y con un movimiento supuestamente esotérico e incluso herético?
La semejanza más obvia con las obras de Da Vinci es que el artista se autorretrata dando la espalda a la cruz, como ya hemos mencionado. Leonardo se pintó en esa mesa a sí mismo por lo menos 2 veces en la adoración de los magos y en la última cena, considerando la expresión que pone Couture en su propio rostro, que es, cuando menos, de profundo rechazo de toda la escena. No sería descabellado tratar el parango, parangonarla con la violencia que expresa Leonardo al apartarse de la Sagrada Familia de la Adoración. En el mural de Couture, el crucificado solo se ve de rodillas abajo, lo cual implica cierta sospecha acerca de su verdadera identidad. La curiosa ausencia global del vino que hemos visto en la última escena también parece implicar un serio interrogante en cuanto a la naturaleza del sacrificio de Jesús. El artista moderno va más allá y no representa a Jesús en absoluto. Es también muy similar a la utilización de la envolvente en M en la obra de Couture. Esta enlaza a las dos mujeres afligidas que suponemos ser la Virgen María y María Magdalena, y de nuevo se da a entender que ésta se aleja del personaje de Jesús mientras la madre baja la mirada y llora. La mujer más joven le vuelve la espalda. En la última escena de Leonardo, la M une a Jesús con ese San Juan tan sospechosamente femenino, y esa mujer M se aparta de él tan lejos como puede, aunque al mismo tiempo parece que estén unidos. Otros simbolismos que se aprecian en el mural de Couture, una vez más conocemos las preocupaciones de privatización, se evidencian conectados con este de una manera bastante explícita. Por ejemplo, la suma de los puntos que dan los dados arrojados por los soldados en 58, y ese es el número esotérico del priorato. La rosa de color púrpura y llamativo y tamaño a pie de la cruz es una alusión de nada oculta del movimiento Rosacruz, el cual se vincula estrechamente al priorato, desde luego también a Leonardo, como luego veremos. ¿Qué pasa acá? ¿No quiere cargar? No quiere cargar, genial. ¿Cuánto vamos? 30 minutos. Vamos bien, vamos leyendo bien. La verdad es que pensé que me iba a demorar más, pero a este paso voy a acabar este libro muy pronto. ¡Guau! Este cargador lastimosamente ya no es tan bueno y este cable tampoco nos ayuda mucho. Ya estamos. Uf, ya estamos de vuelta. Ya. La rosa ya. También hemos dicho que, ya que los miembros del priorato no creen en Jesús, muriese en la cruz, y algunas de sus facciones opinan que fue sustituido el que sufrió el suplicio del principal destinado a aquel. Si nos atenemos exclusivamente a las imágenes del monarca, sí parece que Couture también pensaba así. Por ejemplo, no solo no se ve el semblante de la víctima, sino que además se incluye un personaje inhabitual en las representaciones de la crucifixión. Es el hombre del lado derecho puesto de perfil, cuyo ojo presenta inconfundiblemente la figura de un pez, siendo esta seguramente una alusión al nombre en clave que daban a Cristo. Los cristianos de las catacumbas, ¿quién representa ser el hombre con el ojo de pez? Atendida la noción del priorato según el cual no era Cristo el clavado en la cruz, ¿no sería posible que este personaje añadido fuese el mismo Jesús? Creemos que el descendiente que el sedicente Mesías se quedó a contemplar la tortura y muerte de un figurante. Si eso fuese cierto, es fácil imaginar sus emociones. Volvamos a la mujer M. Parece tanto en la aparece que aparece tanto en la pintura de Leonardo como en la de Couture, que seguramente es María Magdalena en ambos casos, teniendo en cuenta ahora que según las creencias del priorato estaba casada con Jesús. Eso explicó su presencia en la última cena, sentada a la derecha de su esposo, así como el hecho de vestir prendas que son reflejo invertido de él, de las de él, de quien es la otra mitad. Es cierto que una tradición no muy conocida de los tiempos medievales y comienzos del Renacimiento asegura que Magdalena estuvo presente en la última cena, pero Leonardo hizo saber que el personaje sentado a la derecha de Jesús en su versión era San Juan. ¿Qué motivos tendría para tal engaño? ¿Fue quizás una manera de conferir un poco más de potencia subliminal a sus imágenes? Al fin y al cabo, si el autor nos dice que ha pintado un hombre y nuestro cerebro nos dice que es una mujer, la confusión hará que sigamos debatiendo el asunto en el plano inconsciente durante mucho tiempo.
misterioso informador Giovanni nos dejó como para atormentarnos una pregunta: ¿por qué los grandes maestres se llamaron siempre Juan? Al principio nos pareció que sería una especie de alusión no muy disimulada al seudónimo elegido por él mismo, y quizá quería dar a entender que su lugar en la jerarquía no era de los más ínfimos. En realidad querían llamar la atención sobre otro asunto mucho más significativo. Aunque los grandes maestres adoptan en la organización del sobrenombre de Nautonier o Timonel, también reciben el nombre de Jan, Juan, o si son mujeres, Yani, Juana. Por ejemplo, Leonardo aparece en sus listas como Jan noveno. Vale la pena mencionar que, aún tratándose de la orden de caballería más tan antigua, el priorato asegura haber practicado siempre la igualdad de oportunidades en su sociedad secreta, y cuatro de sus grandes maestras han sido mujeres. En la actualidad, una de las secciones francesas del priorato está al mando de una mujer. Sin embargo, esta política es totalmente coherente con la verdadera naturaleza de sus objetivos del priorato, según hemos llegado a entenderlos. Los títulos que usa el priorato en su organización jerárquica dan una idea de sus preocupaciones. De acuerdo con los estatutos por debajo de Nautonier hay un grado compuesto por tres inicios que reciben el nombre de Prince Noachite o Notre Dame, y debajo de este otros 9 individuos que son Croix de Saint-Jean, es decir, cruzados de San Juan, aunque estos aparecen rebajados a constable en las versiones más recientes de dichos estatutos. La escala tiene 6 grados más, pero el organismo director está conformado por los tres principales, que totalizan los 13 miembros de mayor categoría. Dicho organismo tiene el nombre de Archikyria, en el que reconocemos el tratamiento de respeto griego Kyria, equivalente al moderno señora. Por más concretamente, en el mundo helenístico de los últimos siglos antes de Cristo, era un epíteto de la diosa Isis. El primer gran maestre de la sociedad fue, conviene mencionarlo, un Juan verdadero, Jean de Gisors, aristócrata francés del siglo XII. Pero el acertijo está en que el nombre de adopción dentro del priorato de Jean II, de ahí de las cogitaciones de los autores de Holy Blood and the Holy Grail. Otro Juan relacionado con el asunto y que da mucho que pensar es el mencionado en un libro de 1982, René de Château, Capital secrete de Historie de France, por Jean-Pierre Delot y Jacques Bretigny. Se sabe que ambos autores estaban íntimamente relacionados con Pierre Plantard de Saint-Clair. Por ejemplo, en los años 80 formaban parte del entourage de este cuando fueron a verle a Bauguin, Lake y Lincoln, y desde luego él colaboró en el libro, y no poco. Es pura propaganda del priorato en realidad, y explica cómo se formó la sociedad de Lotz y Bretigny. También escribieron artículos sobre el priorato de Sion en la revista Leine. Expliqué en un papel esotérico, según algunos, fundado y financiado por el priorato. Según esta narración, la intención principal había sido formar un gobierno secreto cuya cabeza visible sería Godofredo de Bouillon, uno de los caudillos de la primera cruzada. En Tierra Santa, Godofredo se encontró con una organización llamada la Iglesia de Juan, y el resultado fue que formó un magno designio y puso su espada al servicio de la Iglesia de Juan. Esa iglesia esotérica iniciática que representaba la tradición aquella basada en la primera del espíritu. De ese magno designio nacieron tanto el priorato de Sion, esa organización que siempre pone a sus grandes maestres el nombre de Juan, como los caballeros templarios, y tal como dice Pierre Plantard de Saint-Clair, a través de Delotz y Bretigny. Así, a comienzos del siglo XII, aparecían reunidos los medios espirituales y temporales que iban a permitir la realización del sueño sublime de Godofredo de Bouillon. La orden de Temple sería la espada de la iglesia de Juan,
y el portaestandarte de la primera dinastía y las armas obedecerían al espíritu de Sion. El resultado de este ferviente juanismo iba a ser un renacimiento espiritual que transformaría toda cristiandad. Pese a su evidente importancia para el priorato, este énfasis alrededor de Juan seguía envuelto en la más extraordinaria oscuridad. Al principio de esta investigación ni siquiera sabíamos que Juan era el así reverenciado, pero ¿a qué razones obedece tanta oscuridad? ¿Por qué no dicen de una vez a qué Juan se refieren? ¿Y por qué al reverenciar a cualquiera de los santos Juanes, por fervorizantemente que sea, iba a constituir una amenaza para los propios fundamentos de la cristiandad? Al menos es posible aventurar una suposición en cuanto a que Juan tiene en mente el priorato. Si la obsesión de Leonardo y el Bautista por el Bautista vale como indicio, pero como hemos visto, la idea de que el priorato tiene una misión de Jesús dista de ser ortodoxa y no parece lógica tanta reverencia hacia él. Hombre que supuestamente no fue más que precursor del Mesías, a menos que el priorato como Leonardo reverenciase a Juan el Bautista por encima de Jesús mismo. Esa no es una idea baladí, porque de existir alguna razón para creer que el Bautista era superior a Jesús, entonces las consecuencias sí serían inconcebibles, traumáticas para la Iglesia. E incluso si la opinión del juanismo se fundara en un equívoco, son indudables los efectos que ejercía esa creencia. Si se diese a conocer más ampliamente, sería casi como la herejía definitiva. Y los dossiers secrets insisten reiteradamente sobre el carácter anticlerical de los descendientes de los merovingios y cómo fomentaron positivamente la herejía. Parece como si el priorato quisiera transmitir la idea de que la herejía es buena cosa, por alguna razón concreta que él sabe. Comprendimos que la supuesta herejía del Bautista tendría repercusiones asombrosas y que si queríamos averiguar más acerca del priorato iba a ser necesario que encarásemos la cuestión de Juan el Bautista, aunque al principio no estábamos seguros de encontrar ningún indicio que corroborase tal herejía. En ese momento los únicos indicios que teníamos en cuanto a las creencias del priorato sobre el Bautista eran la manifiesta obsesión de Leonardo con el personaje y el hecho de que aquel llamase Juanes a sus grandes maestres. A decir verdad, no tendría ninguna esperanza seria de hallar nada más consistente. Pero andando el tiempo descubrimos pruebas mucho más sólidas que el priorato era efectivamente parte de una tradición juanista de ese género. Con o sin pruebas que lo confirmasen, era posible que muchas generaciones de miembros del priorato albergasen esa creencia herética, pero ¿significa eso que esta fuese parte del gran secreto que supuestamente poseen y guarden con tanta tenacidad? El otro personaje del Nuevo Testamento que tiene una significación inmensa en el priorato es, como hemos visto reiteradamente, María Magdalena. Los autores de The Holy Blood and the Holy Grail explican que esta importancia reside en la concreta y exclusividad en el supuesto hecho de que estar casado con Jesús y ser la madre de sus hijos, pero considerando la admiración menos que moderada que la figura de Jesús inspira al priorato, esa explicación parece bastante floja. Se diría que esa organización le atribuye una Magdalena a la Magdalena una importancia a título propio, en lo cual el papel de Jesús resulta casi irrelevante, como el relato del documento de Montgomery, donde su función se limita a la de ser padre de una criatura y después de eso no vuelve a intervenir para nada en los acontecimientos. Casi nos sentimos inducidos a proponer que incluso sin Jesús esa mujer tiene algo que le confiere una significación suprema. Es una fase ulterior de nuestra investigación logramos ponernos en contacto con Pierre Plantat de Saint-Clair y formularle algunas preguntas sobre el interés del priorato hacia María Magdalena. Recibimos una respuesta de Gino Sandri, el secretario de Plantar, un italiano residente en París. Dicha contestación, aunque breve y concisa, es un ejemplo de la famosa capacidad de intriga del priorato. Decía que tal vez estaría en condiciones de prestarnos alguna ayuda, pero quizá tienen ustedes ya información acerca de ese tema. Evidentemente apuntaba a algo que sabíamos de nosotros, pero decidimos tomárnoslo como un cumplido indirecto. Parecía dar a entender que teníamos toda la información que pudiéramos necesitar a falta de sacar las deducciones oportunas, pero que esto último nos correspondía a nosotros. Otro detalle malicioso de la carta de Sandri, aunque Marta sellada, el día 28 de julio la había fechado el 24 de junio, día de San Juan de Bautista.
para cualquier observador ajeno a la cuestión, la existencia de una relación más o menos esotérica entre María Magdalena y Juan Bautista es puro trabajo de imaginación, porque ni siquiera consta que se conocieran según los textos conocidos de los evangelios. Sin embargo, tenemos ahí lo que parece un secreto muy antiguo que los asocia inequívocamente y los venera a ambos. Hay algo en estos personajes del siglo I que dé pie a esa tradición tan duradera por más que herética. Es posible que representen algo, si no hay más, capaz de inquietar mucho a la iglesia. Como se entenderá fácilmente, apenas sabíamos por dónde empezar, pero todas las veces que empezábamos a bucear en esa historia de la Magdalena, nos veíamos conducidos a tierras mucho más cercanas a las que Israel por su significado en relación con el asunto, en particular a Priorato. Hace mucho caso de la leyenda que la vincula al mediodía francés. Nos pareció necesario ir allá, aunque solo fuese para descubrir que dicha historia había sido una confabulación medieval destinada, como el sudario de Turín, a traer una lucrativa corriente de peregrinos. Sin embargo, desde el comienzo vimos también que había algo especialmente interesante en la asociación del enigmático personaje testamentario con ese lugar concreto de la geografía, algo muy superior a las simples consideraciones mercenarias. Así que nos dispusimos a investigar el secreto de Magdalena en su propio terreno, tras los pasos de la Magdalena. Bien, capítulo 3. Excelente. Oh, esto es cansado, baby. Realmente. Ya, vamos a continuar. Es bella, al modo que también lo son las estatuas de las diosas griegas. No guapa a la manera moderna, de rasgos grandes, el cabello partido por una raya en medio, comunica una sensación de severa virtud, casi como si representara una institutriz. No recuerda en absoluto a la gozadora voluptuosa de las leyendas, pero nos dicen que esa es la cabeza de María Magdalena, habitualmente expuesta en la basílica con toda la gloria macabra, con toda su gloria macabra. Ahora el cráneo está decentemente recubierto por una máscara de oro y lo pasean ante los habitantes de Saint-Maximin en Provence. Esta procesión anual se celebra en primer domingo después del día de Santa Magdalena, el 22 de julio de 1995, que fue año de nuestra visita. Cayó el 23 de julio bajo un sol abrasador y espléndido. Casi a las 4 de la tarde de la conclusión de las largas sobremesas franceses sacaron la reliquia a la calle en andas de estabilidad más que dudosa. Cientos de personas asistieron a la procesión. Tal vez estaban allí casualmente y a quien no gusta un desfile callejero, pero nos pareció que también había muchos adoradores fervientes entre la jovial multitud que miraba la curiosa cabeza ofrecida en su contemplación. Nos vimos en la necesidad de recordarnos a nosotros mismos que todo acontecimiento tiene siempre sus peregrinos, sus adoradores fervientes, y que esto por sí solo no es ningún criterio de autenticidad histórica. Pero de todos modos, y como oriundos de una cultura relativamente desprovista de magdalenas, la espectacularidad de la celebración nos introdujo a meditar. Estábamos indudablemente en la tierra de María Magdalena y aquí estas cosas se tomaban en serio. Era un poco irónica, no obstante, nuestra presencia en Saint-Maximin. La datación al carbono 14 realizada en 1988, mediante la cual se estableció que el sudario de Turín era falso y originó nuestro interés hacia esa pieza, había utilizado como muestra de control un trozo de una capa pluvial del siglo XVIII perteneciente a San Luis IX se conserva en la Basílica de San Maximian. A efectos de esta investigación, sin embargo, era preciso dejar de lado toda evocación al sudario de Turín. Estábamos allí
en el sur de Francia para averiguar la verdad sobre María Magdalena, la mujer a quien muchos sitúan en el corazón de varios misterios antiguos y cuyo poder se prolonga en la cultura actual por vías que aún no hemos acabado de entender de todo, con que estábamos allí de pie, soportando un calor tremendo, casi amodorrante, y contemplábamos un paseo en procesión de la supuesta cabeza de María Magdalena, sin saber muy bien qué pensar. A los criados en la Inglaterra protestante nos cae un poco a manera de shock cultural esas celebraciones católicas y el ritual con el que veneran las reliquias. Algunos detalles parecen de mal gusto, estridentes, incluso morbosos. En este caso, lo que resaltaba con fuerza no era el espectáculo grotesco de una superstición, sino el fervor y el orgullo del paisano, cuyo entusiasmo por esta santa en particular no aseguraríamos que sea religioso al 100%. Quizá convendría subrayar la noción de paisanaje, porque aquí la bandera que ondea sobre nuestra cabeza no es la francesa, sino la provenzal, y esta santa se tiene por vocación local, aunque hubiese arribado a estos parajes relativamente tarde en su vida a efecto. Según la creencia, Magdalena llegó por mar procedente de Palestina y se asentó en la Provenza, donde murió, y su poder persiste con fuerza en esta región y hasta la fecha. Por aquí no solo la veneran, sino que la quieren como con una pasión peculiar. Ciertamente se le dedica una devoción extraordinaria, incluso fanática, y se mantiene la leyenda que murió en esta comarca, lo cual tiene mucho por, tienen mucho por hecho demostrado. No estábamos solo ante otro ejemplo más de la continuación devota de una tradición católica. Lo que nos sorprendió fue la persistente sensación de que había algo mucho más significativo y apenas oculto bajo la superficie, y era precisamente esa vena de significado sumergido, subterráneo, lo que veníamos decididos a descubrir. En primer lugar, ¿cómo se explica que los restos de una oriunda de la Palestina del siglo I hayan venido a descansar en el sur de Francia? ¿Qué tiene esta mujer, esta santa en particular, para evocar tanta pasión y devoción tantos años después de su muerte? ¿Y por qué la distingue el priorato de Sion, si estamos en lo cierto, con veneración tan desusada? Incluso antes de emprender nuestro primer viaje a Francia con la intención concreta de estudiar los lugares tradicionales asociados a su culto, habíamos dedicado bastante tiempo a reflexionar sobre el trasfondo conocido. Necesitamos saber qué percepción histórica tiene de ella nuestra cultura y cuánta fuerza conserva su influencia, pues en contraste con la relativa impasibilidad de la moderna Inglaterra protestante, para muchos católicos europeos de otros países la sangre de sangre más ardiente es objeto de devoción ferviente e incluso apasionada. Para ellos es la mujer más importante después de la Virgen María. Preguntemos a tantas personas cultas cómo queramos quién fue María Magdalena y qué representa. Las respuestas suelen ser muy interesantes. La gran mayoría dirán que fue una prostituta, pero después de eso, y en función de los puntos de vista de nuestro interlocutor, por lo general escucharemos algún comentario sobre su relación no bien definida, pero implícitamente íntima con Jesús. Hallaremos expresa esta noción cultural implícita, aunque nebulosa, la más de las veces en la canción de Time Rise de Andrew Lloyd Webber, I Don't Know How to Love In, perteneciente a la comedia musical Jesús Christ Superstar 1970, donde aparece como la fulana del buen corazón, personaje cuya popularidad en el teatro inglés nunca decae, y consoladora de Jesús, a quien agradece la recuperación de su autoestima. Cuando se estrenó esta obra, y de nuevo más tarde cuando hicieron de ella una película, hubo un cierto escándalo entre los cristianos de la tendencia más conservadora, más convencional, incluso entre los británicos tenidos generalmente por menos emotivos. Al parecer, lo que chocaba principalmente era que el argumento cuyo protagonista fuera Jesús había sido explotado para la industria del espectáculo, y en forma de ópera rock nada menos. Otra versión de Magdalena aparece en Monty Python Life of the Brain 1979, aunque tampoco fue esa la razón del clamor indignado de la vida de Brain. Suscitó entre los cristianos de todo el mundo al entender que el personaje de Brain era una alusión apenas velada al mismo Jesús. Esa comedia astuta y extrañamente inquietante fue considerada por lo general como una flagrante blasfemia. Sin embargo, y dejando aparte el afán de provocación, esta película nunca se propuso ser un relato de Jesús, sino un comentario satírico sobre los cultos mesiánicos de su propia época. Disculpen. Y además, en nuestra opinión, incorporaba
sea por azar o intencionalmente. Algunas reflexiones profundas y algunos detalles curiosamente bien documentados resultaba que el verdadero poder de Brian y su movimiento lo tenía a su amiga Judith, surrealistamente representada como galesa, y era la infamada retórica de ella la que hizo al hombre, aunque finalmente también lo hizo un mártir. Los cristianos se manifestaron en las puertas de las salas de proyección en varios países cuando se exhibió The Last Temptation of the Christ de Martin Scorsese en 1988. Aunque el propio Jesús aparece retratado poco más o menos como un ingenuo, no parece que esta fuese la razón por la generalizada reacción de horror, sino más bien la representación explícita de unas relaciones sexuales entre María Magdalena y Jesús, aunque en una secuencia imaginada. Por motivos analizaremos luego la mera noción que resulta curiosamente repugnante para muchos cristianos, seguramente porque consideran que afecta a determinadas cuestiones fundamentales en relación con la divinidad de Jesucristo. Para ellos, la imagen de Jesús sexualmente activo, para ellos la imagen de un Jesús sexualmente activo, aunque fuese dentro del contexto de un legítimo matrimonio, es una sugerencia blasfema porque creen que implica automáticamente que entonces él no pudo ser hijo de Dios. Para nosotros, en cambio, lo más significativo de la puesta en escena de la última tentación de Cristo fue la obvia y persistente fascinación de Scorsese en cuanto a la Magdalena y el concepto de su relación íntima con Jesús. Vale la pena observar que en este caso el realizador es cristiano. Hagamos constar asimismo que no es la mera permisividad moderna lo que ha convertido a Magdalena en una especie de icono mediático. En el decurso de la historia de ella siempre ha personificado la actitud contemporánea con respecto a las mujeres, en cierta medida y en modos no accesibles a la otra figura femenina significativa de los evangelios, la Virgen María, por excesivamente remota y asexuada en la época victoriana. Por ejemplo, la Magdalena daba un buen pretexto para pintar hermosas penitentes semidesnudas en posturas estáticas, santa y pecadora al mismo tiempo, sabia e ignorada. En los burdeles de aquellos tiempos no era infrecuente que alguna de las pupilas representantes de su penitencia, aunque los detalles concretos de esos peculiares misterios no tuviesen mucho que ver con el caso según cuenta en los evangelios. Ahora que estamos en tiempos posfeministas, en cambio, la atención recae más en la relación que tuviese con Jesús. Es posible que Magdalena se haya mantenido en una función de servir como prueba de toque de las costumbres sexuales seculares de en cada época. Pero por otra parte, a través de la historia, su imagen también ha reflejado la actitud de la Iglesia frente a la mujer y la sexualidad de la mujer. Fue admitida en la congregación de los santos, pero solo en tanto que arrepentida, y la divulgación de la leyenda hace hincapié en la penitencia y en la dureza de la soledad del resto de su vida, en la santidad como recompensa de la abnegación, que aquí quiere decir negación de sí misma. En los dos últimos decenios, esta historia ha sido como un faro que enfoca el trato dispensado por la Iglesia cristiana a sus seguidores, sobre todo durante el debate en el seno de la Iglesia anglicana sobre la ordenación de mujeres. No por casualidad, en 1994, cuando dicha Iglesia ordenó a sus dos primeras vicarias la lectura del Evangelio elegida para la ocasión fue el episodio del encuentro de Jesucristo resucitado con la Magdalena en el huerto. No es raro, sino lógico, tratándose de la única mujer significativa en la vida de Jesús aparte de su madre, tal como nos ha sido contada, que aquella sea reivindicada por muchas feministas activas dentro de la Iglesia como símbolo poderoso de sus derechos. Pues el poderío permanente de María Magdalena no es nada imaginario, siempre ha existido y ejerce una atracción profunda en el decurso de los siglos, como ha evidenciado Susan Hawkins en su reciente estudio Marie Magdalene 1993. En principio sorprende esta potente atracción de la Magdalena si se tiene en cuenta que que son escasas sus menciones en el Nuevo Testamento. Nos inclinábamos a pensar que, como en el caso de Robin Hood, la escasez de la información daba margen a la invención de material legendario que rellenase las páginas, pero si alguien ha creado fantasías sobre María Magdalena, ese alguien ha sido la Iglesia. Su imagen de prostituta arrepentida no tiene nada que ver con lo que cuentan Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. El personaje que escribe el Nuevo Testamento es bastante distinto al que ha conjurado la Iglesia. Bueno, muchas gracias nuevamente. Hemos llegado a una hora de video. Claro que no he leído constantemente, la verdad es que ya estoy algo cansado. Son las
3 de la mañana y 20. Espero que les haya gustado. Adiós. Esta es la parte 5.